Yo me llamo Jorge Perugorría, soy actor y dentro de mi profesión de actor tengo dos personajes, además de uno es el de Perugorría pintor y ahora otro que es el de Perugorría director. O sea, yo era un joven estudiante de preuniversitario que tenía la ilusión de estudiar medicina, hacer una carrera como médico y descubrí el teatro dentro de la propia escuela. De vez en cuando hacía alguna cosa en la televisión, como una serie de aventura que se llamó Chiralá para la televisión cubana. Entonces ya empecé a relacionarme con el mundo de la televisión, pero hice un mediometraje con un director que se llama Tomás Piar, que se llamaba Boceto, que verdaderamente esa fue mi primera experiencia con el cine. Pero mi primera película, mi primera gran oportunidad en el cine fue Fresa y Chocolate. Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Me encanta la fresa. Yo me presenté al casting aspirando al personaje de David y recuerdo que yo estaba haciendo Las Criadas y Jean Genet en una versión para teatro de un director muy importante nuestro que se llama Carlos Díaz, que los actores hacíamos las dos mujeres. Yo hacía a Clara. Entonces yo en el teatro estaba manejando toda la gestualidad femenina, andrógena, y Titón le encantó toda la gestualidad que yo le puse al personaje, todo el manerismo, toda esa cosa que yo que presenté para la prueba, y me dijo, tú vas a ser el Diego de Fresa y Chocolate. Y fue mi primera oportunidad en el cine. Yo te quiero mucho, David. Me embriagaste con tu risa, me estacié con tu presencia, todo en Diego, ti es maravilloso. tú no te imaginas lo sabroso que es estar con una mujer. ¡Uy! ¿Qué es eso? Qué bello eres, David. El único defecto que tienes es que no eres maricón. Nadie es perfecto. El cine, cuando es bueno, es una ventana para ver un país, para conocer las contradicciones de un país. Entonces, en Fresa y Chocolate, no solamente fue un fenómeno cinematográfico, fue un fenómeno social. Primero dentro de la isla, por los tabú que la película criticaba, como la intolerancia, sino también para la visión externa de Europa y de otras partes del mundo que se tenía sobre la Revolución Cubana. Después de esta película hicimos Guantanamera. Enseguida se nos abrieron las puertas, apareció dinero por allá por Europa, nos dijeron, ¿quieren hacer otra película? Y Titón planteó varios proyectos y escogieron Guantanamera. Y la salud de Titón era todavía más difícil, sobre todo en toda la etapa de la postproducción de la película. Y Juan Carlos estuvo ahí, llevando hasta el final la obra del maestro. Fue un hombre que murió lleno de proyectos, de ilusiones, con ganas de seguir haciendo cine, y que yo tuve la suerte de que cuando él murió era parte de esas ilusiones. Yo formaba parte de esos sueños que se llevó. Si el hombre se muere en Baracoa, pues que lo entierren en Baracoa. Si yo me muero en Baracoa, a mí no hay quien me obligue a quedarme allí enterrada, no me fastidie. Si nos repartimos el muerto entre todos. Me va a parir aquí, chicos, si vayamos ahí mismo. Un entierro. Adolfo, y lo de ella, un nacimiento, un nacimiento. Es igualita, bichote. He estado trabajando mucho este año en proyectos además de los cuales estoy felicísimo porque acabo de trabajar con Steven Soderbergh en dos películas sobre la vida del Che que interpreta a Vinicio del Toro. Imagínate para mí representar esa parte de la revolución donde todos estos jóvenes tenían los pelos por aquí, estaban luchando por ideas, Yo creo que esta película puede servir para un poco que vuelvan a tener otra interpretación de nuestra revolución. Entonces, por eso me parece meterme en la ficción, hacer un proyecto así y hacerlo con los americanos, con un director americano, ha sido una experiencia muy curiosa. Y por otro lado, bueno, acabo de hacer una película cubana, que siempre te digo que trato de seguir aquí haciendo películas cubanas, una comedia muy simpática que se llama El Cuerno de la Abundancia. Y acabo de hacer también una película media surrealista sobre la vida de un pintor canario que se llama Óscar Domínguez.
y una película sobre una cantante cubana que se llama La Lupe, que también saldrá este año. O sea que este año hay como 3 o 4 cosas de las que he estado haciendo que se van a estrenar y que bueno, trataré de acompañar esas películas y siempre seguir trabajando con lo de la pintura. Ahora voy a hacer otro documental sobre música cubana. Siempre estamos inventándonos cosas. Yo empecé con la pintura antes de soñar y querer ser actor. Y finalmente, con el tiempo, volví a retomar la pintura. Como una especie de digestión a ese viaje que he dado, que me ha llevado el cine. O sea, básicamente, una vez al año trato de preparar una exposición. Siempre la pintura viene a ser como una especie de diario de mi propia vida. Por ejemplo, hice un documental en Santiago de Cuba donde puse ceremonias vudú, ceremonias palomonte, y me impresionó tanto esa parte afrocubana, caribeña nuestra, de esa región de la isla, que todos esos 2 años de mi vida estuve pintando y buscando dentro de ese perfil afrocubano. Y entonces así voy vinculando el cine, la actuación, la pintura, todo eso lo voy vinculando últimamente. A mí me gusta el riesgo, me gusta el desafío, me gusta la rebeldía, me gusta aguas turbulentas, en esos pantanos de la creación, es en los que siempre yo quiero andar. Que nosotros los artistas estamos para hacer preguntas y los políticos para dar respuestas. O sea, es muy fácil para un artista ponerse de acuerdo con el poder. Eso da estabilidad, da confort, da seguridad. Pero no es ese el terreno que yo creo que es el terreno del arte.